típico. Los respiraderos se construyeron en los pasos a posteriores. Lo primero que se construía era el canasto y había pasos que no se le construía respiradero. Y si de hecho veis en algunos pasos respiraderos siempre es mucho más pequeño que el canasto en dimensiones, ¿no? Se llevaba el faldón delantero levantado porque el costalero tiene que ver, no tiene visibilidad, tiene que ver, y por eso llevaban el faldón delantero levantado. Esta imagen está tomada en la Plaza del Salvador, en Sevilla. Aquí veis las gradas de la iglesia del Salvador. Fijaros que aquí está el paso, la banda, como igual que hemos visto antes, con poco número de integrantes, algunos nazarenos, y fijaros dónde está el paso de palio. Es decir, muy poquita gente. Esto era lo habitual en las hermandades. La salida de la Virgen de la Esperanza de la Trinidad, saliendo de su hoy ya Basílica de María Auxiliadora, y fijaros la zambrana, un poco la imagen que hemos visto antes, fijaros lo bajo que está el paso, va a tierra, hay desde luego mucho espacio, lo bajo que ha caído el paso, la zambrana, lo bajo que está, aquí veis un costalero, las dimensiones del costal, fijaros el tamaño que tiene. El paso de Cristo de la Hermandad de la Carretería, igual un poco para que os fijéis en las dimensiones del paso, lo bajo que era el paso, fijaros hasta donde llega el respiradero. Hoy día esto pues es mucho más alto, lo bajo que está con respecto a las personas que hay alrededor del paso, la altura que tiene. La salida en 1926 de la Piedad del Baratillo, igual, sin respiraderos, como veis, un faldón que cubre todo, y entonces pues se lleva el faldón delantero levantado para poder ver el costalero a la hora del trabajo. Y aquí veis los costales de los costaleros del paso de palio esperando para la salida del paso de palio después de la salida del paso de la Piedad. El paso de Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de la Iniesta, igual, fijaros el faldón levantado, un respiradero casi incipiente, muy pequeñito, y el faldón levantado para poder ver. Esta imagen a mí no me gusta ponerla mucho porque es la salida de la Virgen de la Concepción de la Hermandad del Silencio, de su iglesia, y no me gusta ponerla mucho porque como veis, el capataz está vestido a la Federica, y como lo vean esto muchos en juntas de gobierno, a ver si nos van a vestir a la Federica ahora nosotros. Bueno, en esta imagen, que la vais a ver mejor así, en esta imagen, pues para mí es entrañable porque este respiradero que veis aquí es el respiradero del paso de palio de la Virgen de la Iniesta. Esta mano que veis aquí es la del capataz en esos años, esto es principio de los años 50, su capataz era Salvador Dorado el Penitente, y este señor que veis aquí en la corriente de la primera, agarrado a la zambrana, era mi padre, que pues gracias a él estoy yo hoy aquí hablando a vosotros. Otra imagen suya delante de la Virgen de la Angustia de los Gitanos, con esa primera trabajadera que le sirvió a Salvador Dorado el Penitente para ser un capataz importante en la Semana Santa de Sevilla. Igual aquí en esta imagen, esa primera trabajadera en el paso de palio de la Virgen de los Gitanos, la Virgen de la Angustia. Y esa era la Sevilla de esos hombres que se metían debajo de los pasos. Y aquí veis el muelle, pues de donde también partían muchos costaleros, cargadores, estibadores del muelle, donde la carga y descarga de los barcos pues eran de una forma manual. Procedían fundamentalmente del muelle, pero también había otros trabajos de gente que servían para meterse debajo de los pasos, gente de la construcción, areneros del río, gente que se dedicaba a la carga y descarga. Por ejemplo, el carbón que se usaba como calefacción para los hospitales, residencias, hoteles, etcétera, pues todo eso era un material que había que descargarlo a carga y descarga hasta el mismo lugar donde se utilizaba, y por lo tanto era gente acostumbrada a ese trabajo manual que le facilitaba ese trabajo, ¿no? Aquí veis otra imagen del muelle de Sevilla, de esos estibadores en la carga y descarga de los barcos. Fijaros aquí en los areneros del río, ¿no? Gente que a veces se sacaba la arena desde la orilla, metido en el barro hasta la rodilla, y lanzaban asadas y se sacaba desde la orilla la arena o a través del barco. Fijaros en una cosa de esta imagen. Este señor o estos dos señores llevan aquí unas asadas llenas de arena, mojadas. Posiblemente esto pueda pesar, bueno, no soy malo para calcular el peso, pues 40 kilos o en torno a 40 kilos o algo más de arena. Y fijaros que van andando por un tablón que puede medir unos 20 centímetros de ancho,
Y está claro, y eso es lógico pensar, que si estos señores mueven algo de cintura para arriba, esto que está aquí arriba se cae, y por lo tanto estos señores, para poder avanzar en este tablón o en estos tablones, tienen que mover de cintura para abajo, que es lo que hay que mover debajo de un paso. Los pasos no se llevan con los hombros, ni se llevan con las espaldas, sino que se llevan con la cintura y con las piernas. Y fijaros que esta foto, esta imagen que estamos viendo es de los principios del siglo XX, primeros años del siglo XX, y en los primeros años del siglo XX yo no creo que en Sevilla hubiera muchos gimnasios donde la gente pudiera tener estos abdominales, estos dorsales, este serrato aquí perfectamente señalado. Es decir, la gente estaba acostumbrada al esfuerzo y al trabajo físico diario que después había que ejercer también debajo del paso. Fijaros en este paso, el paso del Señor de las Penas de la Hermandad de San Roque, ya este es el paso nuevo que se estaba construyendo, e igualmente mirar la altura de la zambrana, una zambrana bajísima, fijaros, la altura de la que está del suelo, que impide en muchos casos el trabajo del costalero. Incluso a la hora de levantar el paso, esta zambrana impide la buena disposición del costalero a la hora de levantar el paso. Bueno, esta es una figura que nunca puede faltar en las cuadrillas, ¿no? Es la de ese costalero veterano que sigue unido a la cuadrilla cuando se le agotan sus fuerzas físicas, pues unido, dando agua, siendo el aguador, y aliviando la sed del costalero debajo del paso. ¿Qué pasó con esa gente antigua? Pues que esas casas de vecinos que hemos dicho que existían y que vivían la gente en 2 habitaciones y que por eso la gente tenía que vivir mucho en la calle y hacían la vida en la calle, esa gente fue desapareciendo y fueron desapareciendo las casas de vecinos y se empezaron a construir polígonos donde se construían casas que eran más fácil adquirirlas y la gente empezó a tener trabajos más estables y los trabajos manuales empezaron a desaparecer porque la mecanización empezó a llegar a esos trabajos manuales y la gente ya tenía sueldos más dignos. Y si esto lo resumimos para los que somos más veteranos, diríamos que España fue cambiando. Y además, que por cierto, yo he visto aquí antes con nosotros a un sacerdote, que ahora no lo veo, ya la gente le podía decir a las hermandades, ya había costaleros que decían, los santos que los saquen los curas. Ya se podía decir eso. Y entonces empezaron a escasear los costaleros.